Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí poder moderar esta sesión con Dorita Martín Gómez, una sesión en la que la Sociedad Española de Nefrología tiene un interés especial en reconocer la importancia y el valor del trabajo de Juan Jesús Carrero. Juan Jesús, que no es nefrólogo, pero es un nefrófilo y muy cercano a todos nosotros. Estudió en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Granada. Uno de los datos, uno de los aspectos más interesantes de Juan Jesús, en el que toda la Sociedad Española de Nefrología y la europea le tenemos un gran reconocimiento, es precisamente esto que comenta él, ¿no? Que su interés profesional ha sido y es mejorar la prevención y el tratamiento de las personas con enfermedad renal crónica e intentar la evaluación de la función renal en el proceso de decisión médica, algo que es enormemente relevante. No se puede resumir en unos segundos la actividad actual del profesor Juan Jesús Carrero, pero lo que sí que es interesantísimo es la cantidad de estudios y análisis clínico-epidemiológicos y de registros poblacionales en las que él está trabajando. Es profesor de epidemiología cardiorrenal en el Instituto Karolinska de Suecia, y como digo, su actividad es muy relevante. No solamente su trabajo a través del Karolinska, sino su participación en sociedades nacionales e internacionales, especialmente en algunos aspectos relacionados con las guías Kadoki, el consenso de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y Enteral, presidente de la sección de las guías CADIGO sobre enfermedad renal crónica y arritmias, presidente de la sesión de la guía CADIGO sobre controversias del manejo del potasio en la enfermedad renal crónica y muchos trabajos editoriales. Cuando se analiza exactamente su producción científica, es enormemente relevante, más de 300 artículos, más de 25 capítulos, etcétera, sobre todo sobre los factores de riesgo modificables de la enfermedad renal crónica. Es un conferenciante invitado en muchas áreas internacionales y ha participado en muchas ocasiones en las reuniones de la Sociedad Española de Nefrología, y este año precisamente ha sido destacado precisamente con un EDTA Award of Excellence que le fue entregado por el profesor Chris Wanner en la última reunión europea. Él dice que está mucho tiempo trabajando frente a las computadoras y que eso les tiene muchas veces desconectados, pero Juan Jesús está siempre muy presente en todos nosotros porque somos los que nos acercamos constantemente a todo tu trabajo. En esta diapositiva quiero enlazar la enorme importancia que tiene como núcleo de unión entre la Sociedad Europea, CADIGO y la Sociedad Española de Nefrología. Y nosotros estamos pues muy agradecidos. Tu participación, tu actividad científica progresa, como vemos ahí constantemente, y el número de publicaciones es de excelencia, ¿no? Lo que es más interesante y más relevante es el tipo de trabajo que has tenido fundamentalmente con la Sociedad Española de Nefrología, concretamente con los trabajos que has hecho con Dorita Martín Gómez, con Dolores Arena y Teresa Ruiz Cantero. Y ahora, Dorita, creo que es el momento de tu participación en esta presentación que la Sociedad Española de Nefrología quiere hacer muy especial a Juan Jesús Carrero. Dorita. Bueno, yo orgullosa de estar ante dos eminencias de la nefrología, como ha dicho el doctor Don Francisco y el nefrófilo, el doctor Carrero, y simplemente pues comentar que dentro de tantos aspectos que ha presentado el doctor De Francisco, su aportación a la nefrología, uno de ellos que es muy importante es a nivel de la nutrición. Junto con la doctora Guillermina Barril, nos han entusiasmado en incluirnos en ese campo de la nutrición en el paciente de enfermedad renal crónica, y nos han enseñado muchísimo, y por eso y hemos traído aquí esta foto junto con la doctora Barril y todas las intervenciones que han tenido en este campo de la nutrición. Fijaros, 97 publicaciones en el PubMed.
Y luego en 2018, precisamente a colación del título de esta ponencia y con el Día Mundial del Riñón que fue dedicado a la mujer para dar visibilidad, ¿no?, a la mujer. Sí, el Día Mundial del Riñón era dedicado a la mujer, pero bueno, aprovechando hicimos una revisión, varias revisiones de la mujer en la nefrología, tanto como profesional y como paciente, y como aquí veis que fue la primera autora la doctora Lola Arenas, que está seguro conectada, pero está en otras actividades del Congreso. Y bueno, a colación de esto, pues ya presento la ponencia que a continuación dará el doctor Carrero, que se trata de nefrología de género, es decir, cómo influye el género, tanto masculino como femenino, en toda la patología de la enfermedad renal, tanto crónica como luego en terapia renal sustitutiva. Y sin más, pues sumarme a los agradecimientos y a esta mención de honor y dar paso al doctor Carrero. Adelante, Juan Jesús. Bueno, pues muchas gracias por esta introducción, no me la esperaba y me voy a tener que recomponer un poco. Ahora vamos, por vuestra culpa, seguramente nos vamos a pasar del tiempo, pero gracias, de verdad. Mira, me habéis dado la última charla de la última sesión del Congreso. Esto en condiciones normales, en la antigua prepandémica, no lo atiende ni el tato. Espero que ahora que estamos aquí en versión online sea la cosa un poco diferente y si lo veis en diferido, pues también. Me habéis pedido que hable sobre la medicina de género en la enfermedad renal crónica. Como son las 7:15, lo voy a tener que hacer, lo voy a intentar hacer un poquito ameno, como si estuviésemos en casa. Bueno, yo estoy en casa. No tengo conflicto de interés y sí quiero empezar con un musical, porque a mí me gustan mucho los musicales y My Fair Lady es uno excepcional. Y si lo habéis visto más o menos en esta escena, el coronel Doolittle el coronel Pickering está enfadado de Eliza Doolittle y canta un tema bastante conocido que es Why Can't a Woman Be More Like a Man? Y en ese tema empieza a quejarse de todos los estereotipos de la mujer ambientada al contexto de este musical que está basado a principios del siglo XIX. Pero los estereotipos que menciona son extremadamente modernos, son prácticamente todas las cosas que están en nuestros chascarrillos, en nuestras bromas, en la televisión, en la hora chanante y en el club de la comedia. Todos estos estereotipos, lo queramos o no, y por muy análogos que sean, determinan nuestro comportamiento y lo que se espera de nosotros. Mira, por ejemplo, yo cuando era chico me ponían esta ropita. Mi mujer, que es sueca, le llama muchísimo la atención que en España, en cuanto nacemos, tenemos que marcar directamente si somos azules o si somos rosas. Y si somos rosas, ponerle el pendiente rápido para que se vea. En otras partes del mundo esto es impensable, pero de alguna manera para nosotros los españoles es importante que desde el primer momento se sepa. De pequeño yo tenía un muñeco como este, un He-Man que cuando le apretaba el botoncito que tenía detrás decía "por el poder de Grayskull", eso era guay. Y mi prima Gloria, en cambio, tenía una Barbie que apretando el botón decía "¿has visto a Ken?", con una voz así de muñequita de famosa que se acerca al portal, un poquito estridente. Negar que esto forma parte de cómo somos es limitar la interpretación del ser humano, porque también va a influenciar en cómo percibimos y somos percibidos en el sistema de salud. En el campo, espérate que tengo que moverme la cámara porque ahora no me veo, me estoy tapando. En el campo de la psicología hay muchos estudios que, por ejemplo, nos demuestran que el paciente varón tiene menos dolor y menos síntomas si le atiende una médico o una enfermera. Y al mismo tiempo, la médico es más crítica y severa y amonestadora con los pacientes varones y mucho más comprensiva si sus pacientes son mujeres. De esto va un poco la medicina de género, de reconocer cómo nos perciben y cómo somos percibidos por los demás. Hasta hace un par de años yo llevaba la asignatura de medicina de género aquí en el Instituto Karolinska. Era una asignatura optativa que dábamos a los niños de segundo y de cuarto. Y en ese contexto también pude visitar algunos departamentos y hablar un poco sobre este concepto que hoy por hoy sigue siendo novedoso. Y cuando hablaba con estos médicos, espérate que tengo que pasar para adelante, estos médicos que ya ahora estamos hablando de un perfil de 50, 60 años y le preguntaba, ¿qué es la medicina de género? Me levantaban así las cejas y me decían, jovencito, porque en aquella época yo era más jovencito que ahora,
Eso que me está diciendo es basura. Estas son frases textuales traducidas del sueco al castellano. Son comentarios feministas de enfermeras que se quejan de su salario. Es un concepto político muy de moda, pero que no van a cambiar en absoluto mi forma de ejercer la medicina, porque yo trato a todos los hombres y las mujeres exactamente igual. Pues de eso también va la medicina de género, porque negar que somos muy diferentes, biológica y estereotípicamente, es negar la variabilidad de la vida. Tenemos, para empezar, la mitad de cromosomas que las mujeres. Tenemos diferentes órganos sexuales, tenemos diferentes cromosomas. Todo esto, unido a los estereotipos que os dije antes, genera diversidad. Y esa diversidad tenemos que abrazarla para intentar dar una mejor medicina a nuestros pacientes. Eso es lo que quiere hacer la medicina de género, ver como una oportunidad el hecho de que los hombres y las mujeres pueden tener diferentes experiencias frente a una misma enfermedad. Por ejemplo, pueden tener diferentes síntomas, diferentes factores de riesgo que llevan a la enfermedad o diferentes mecanismos fisiopatológicos, diferentes respuestas o tolerancias al tratamiento y diferentes maneras de sufrir o de expresar lo que llevamos por dentro. De eso es de lo que va la medicina de género. Y si os gustan esos temas, puedo referiros a estas dos revisiones que hicimos hace muy poquito. Y tuve el placer de trabajar con un equipo de expertos magníficos y a ellos les doy toda la autoría del trabajo. Lo único mío son unas secciones pequeñitas sobre la enfermedad renal crónica. Igual de que hablamos de lo que va la medicina de género, también es importante decir de qué no va la medicina de género. La medicina de género es de tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, si hablamos del embarazo o del cáncer de próstata, no es medicina de género, es medicina específica a un género. Y si hablamos de la situación de la mujer en la profesión médica o en las sociedades científicas, no es medicina de género, hablamos de igualdad de género. Y estos son otros dos grandes problemas de la medicina y de la sociedad en general, pero no son los problemas que voy a tratar hoy aquí. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con la enfermedad renal crónica? Justo de eso tenemos que hablar, ¿vale? Así que he preparado un viaje un poquito rápido por la prevalencia, la progresión, la diálisis y la percepción de la enfermedad desde un punto de vista de género. Voy a seguir más o menos el mismo recorrido que hicimos en esta revisión de Nature Reviews of Nephrology en 2018. Y si estáis un poquito oxidados con el inglés, pues también tenemos un artículo estupendo en castellano que podéis encontrar en Nefrología en el mismo año. ¿Vale? Empezamos. En el mundo hay más mujeres con enfermedad renal crónica que hombres. ¿Sabíais eso? El Global Burden of Disease Consortium estima que entre un 12% de las mujeres versus un 10% de los hombres presentan enfermedad renal crónica. Cuando vamos a los registros nacionales, esto es impepinable a todos los niveles. Esto lo hicimos hace un par de años. Podéis ver en todos los países, excepto Japón, que no sé lo que le pasa a Japón al final del todo, pero la proporción de mujeres con enfermedad renal crónica es siempre mayor. Las causas de la enfermedad renal crónica difieren por sexo. En mujeres normalmente son más comunes las enfermedades autoinmunes, como el lupus, las infecciones como la pielonefritis o algunos problemas hipertensivos del embarazo como la preeclampsia. En el hombre, sin embargo, la hipertensión y la diabetes son más comunes y eso a mí se me antoja que es consecuencia de un estilo de vida probablemente menos saludable en ellos. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay más mujeres que hombres? La explicación más fácil sería que las mujeres viven más y tienen más tiempo para perder función renal. La mayor esperanza de vida, menor función renal a medida que envejecemos. Sin embargo, también puede ser que las fórmulas de filtrado glomerular que aplicamos subestiman a las mujeres, en parte porque asumimos que tienen la misma superficie corporal que los hombres. El problema está en esta estandardización de 1,73 metros cuadrados, que hace que todos seamos iguales independientemente de nuestra superficie corporal. No solo sobreestimamos a las mujeres, sino también a los hombres pequeños y infravaloramos a los hombres grandes y a las mujeres grandes. Esto se ha sabido desde hace muchos años, pero de vez en cuando, cada 5 o 6 años, lo vienen recalcando y recordándonos. Los últimos fueron estos dos, del grupo que descubrió, que desarrolló la psique-DIEPI y la fórmula de ahora que no tiene raza. Se publicó en el año 2016-2018. Demuestra en personas a las que se le midió la función renal por ioexol que el filtrado glomerular medido es menor
de promedio en la mujer que en el hombre, pero que cuando estandarizamos por la superficie corporal, el 1,73 metros cuadrados, reducimos esta diferencia. De manera que todas las fórmulas, todas las ecuaciones para calcular el filtrado glomerular estimado tienen un mayor sesgo en la mujer, infravalorando su función renal real. Esto a nivel de clínica a lo mejor no es muy importante porque lo que medimos es los cambios de función renal en el tiempo, pero a nivel poblacional puede causar este tipo de distorsión. Y luego le damos la vuelta a la tortilla y resulta que a pesar de que hay muchas más mujeres con enfermedad renal crónica en el mundo, son los hombres los que empiezan la diálisis o los que son trasplantados. ¿Qué está pasando aquí? La primera explicación sería que los hombres progresan más rápido. Y hace unos 20 años salió este metaanálisis que había recogido una serie de estudios con una serie de criterios y sí, podéis ver que en el lado de los hombres están todos los puntitos, así que la progresión es consistentemente más rápida en los hombres. Pero después, un año más tarde, salió este otro metaanálisis que decía, pues no, a nosotros no nos sale absolutamente nada y es todo más o menos lo mismo. De esto también hace 21 años. Y yo cuando estudiaba estos dos artículos, pues me acordaba de Julio Iglesias, que tanto ha enseñado a la sociedad española, porque verdaderamente en estos dos estudios lo que estaban haciendo es mezclar churras con merinas. Incluían estudios muy diferentes, desde estudios randomizados, donde todos tienen medido las cosas igual por protocolo, con cohortes de personas referidas al nefrólogo, que son las únicas los pacientes que os llegan y que tratáis, versus cohortes de población en general, que son las que no llegan y por tanto no están tratadas. Y además mezclaban una serie de desenlaces que son tanto determinados por factores biológicos como no biológicos. Porque si tú estás evaluando la pérdida de la función glomerular en el tiempo, ese es el resultado de un proceso biológico, un estilo de vida o una exposición a medio ambiente, metales pesados, etc. Pero la decisión de empezar diálisis o de ser trasplantado depende del médico. Y eso es un proceso humano, subjetivo y sujeto a error. Porque, primero, el médico tiene que tener el criterio de hacértelo, tienes que tener un acceso al servicio de salud, en algunas sociedades tienes que tener la economía para poder empezar la diálisis o ser trasplantado, tienes que ser detectado y tienes que ser percibido como lo suficientemente enfermo. Y ahí juega los síntomas, cómo los reportamos y cómo los interpretamos, que hablaremos de ello al final de la charla. Así que estaba un poco mezclado e intentamos ofrecer un poco más de claridad estudiando la pérdida de filtrado glomerular en el tiempo en todos los pacientes referidos a nefrología en Suecia. Este es el registro sueco, los años 2010 a 2000, estoy en mi cámara delante y no me veo, a 2018, y lo que podéis ver en estas dos gráficas es que sí, parece que desde un punto de vista biológico los hombres con enfermedad renal crónica progresan más rápido, tienen peores desenlaces y tienen mayor riesgo de morir antes de la diálisis. ¿Por qué ocurre esto? Parece un poco complicado. La gente de investigación básica lo primero que hace es echarle las culpas a las hormonas sexuales. Pues vamos a estudiar las hormonas sexuales. Empiezan con el estrógeno. Y el estrógeno endógeno tiene componentes antifibróticos y efectos antiapoptóticos en el riñón. La administración exógena de estrógeno atenúa la glomerulosclerosis y disminuye la fibrosis tubulointersticial. Si lo vemos de esa manera, el estrógeno es bueno. Entonces hacen lo mismo con la testosterona. La testosterona endógena tiene efectos proapoptóticos y profibróticos en las células del riñón y la administración de testosterona promueve la apoptosis de las células del túbulo proximal, pues debe ser que la testosterona es mala. Pero muchas veces nos olvidamos que los ratones y los humanos no son exactamente lo mismo. Compartimos muchos genes, la gran mayoría, pero no todos. Y cuando intentamos trasladar esto a la práctica clínica y a los estudios en humanos, las cosas no empiezan a tener sentido. Estos son dos estudios observacionales en los que tanto la suplementación con estrógenos como el uso de contraceptivos orales se asocia a un mayor y a un menor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica en mujeres, las dos al mismo tiempo. Y este es un estudio randomizado en JAMA que se publicó hace un par de años enseñando que la inhibición de la producción de andrógenos en hombres con cáncer de próstata duplicó el riesgo de padecer un fallo renal agudo. Así que si cortamos los testosteronas, se va todo al traste. Es difícil saber cuál es
el huevo y la gallina que fue antes en esta asociación, pero lo que está claro es que no es simplemente un problema de hormonas sexuales. Entonces, ¿y si las mujeres son menos conscientes de su enfermedad y resulta que no van al médico? Esto es lo que hicimos en este estudio que publicamos en diciembre, utilizando la cohorte NHANES. Es una cohorte de 30.000 personas representativas de Estados Unidos. Y tienen una pregunta que le hacen a estas personas de si alguna vez te ha dicho tu médico que tienes problemas en el riñón. Y utilizamos esta pregunta para ver la conciencia de enfermedad en los últimos 20 años. Y podéis ver en la parte de arriba de la gráfica que menos del 20% de estas personas, las personas con enfermedad renal crónica disminuida, sabían de su enfermedad. Esto es normal en todas las sociedades, pero podéis ver que la línea roja, que es la línea de las mujeres, es la que está por debajo de todas. Durante los últimos 20 años en Estados Unidos y de manera persistente, la mujer ha tenido menor conciencia de su enfermedad. Y esto se traduce con unos odds ratio bestiales de casi 3 veces mayor riesgo de no saber y que va disminuyendo en el tiempo porque afortunadamente las tendencias van mejorando. Y si las mujeres no son menos conscientes, ¿será que a lo mejor están menos reconocidas por el sistema de salud? Y este es un estudio que acabamos de mandar a publicar, así que los datos tratadlos como confidenciales, pero por favor que no salgan de Europa y Oceanía, no lo enseñáis demasiado, ¿vale? Por lo que hicimos es estudiar los indicadores de detección y seguimiento de la enfermedad renal crónica en todas las personas a las que se le detectó un filtrado por debajo de 60 en atención primaria en el sistema de salud de Estocolmo. Tenemos una población de unos 2,3 millones de personas. Podéis ver la gráfica aquí resumida. Espérate que me tengo que poner otra vez la pantallita que me está tapando. Ya me la quito. Lo que podéis ver con los cubitos oscuros son los hombres y con los redondelitos grises son las mujeres. Cuando un hombre o una mujer tiene un filtrado glomerular por debajo de 60, el riesgo a recibir un diagnóstico en los próximos 18 meses es siempre menor en la mujer. El riesgo de ser referido a un nefrólogo, muchísimo menor en la mujer. El riesgo de tener una creatinina medida en el año siguiente, siempre menor en la mujer. Y el riesgo de albuminuria también. Todos los indicadores sugieren que a pesar de que vamos mejorando, la detección y seguimiento de la enfermedad renal crónica fue mucho peor para las mujeres en comparación con los hombres. Bien, pasamos ahora a la diálisis. Y en la población en general sabéis que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y esto se lleva viendo desde que el mundo es mundo. Aquí veis en todos los países se ve esta diferencia en mortalidad por enfermedades cardiovasculares y tanto más es la diferencia cuanto más desarrollado es el país. Pues me llama la atención que cuando los hombres y las mujeres empiezan diálisis se acabó la diferencia. Mueren exactamente a la misma velocidad. Y todavía más raro es que cuando son trasplantados, las mujeres no parecen recuperar esta ventaja de supervivencia frente a los hombres. Un poco raro. Y entonces nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que puede pasar? Puede que a lo mejor las mujeres mueren más rápido de lo que debiesen, para su edad, porque llegan a la diálisis con un peor perfil cardiovascular que los hombres. Empezamos a trabajar en ello y resulta que no. Uy, ¿dónde está? Es que no. No. En todos los estudios que encontramos son los hombres los que llegan a la diálisis con un peor perfil cardiovascular que las mujeres. Fuman más, tienen mayor índice de masa corporal, peor control de la presión, mayor comorbilidad, hipertrofia del ventrículo izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres siempre más sanas. A lo mejor es que las causas de mortalidad difieren entre hombres y mujeres. Y entonces hicimos este estudio en el registro de la EDTA, son 108.000 pacientes que empiezan la diálisis, donde dividimos las causas de muerte entre hombres y mujeres. Y este es el riesgo relativo, de manera que todo lo que esté por encima del 1 significa un riesgo de mortalidad mayor para la mujer y todo lo que esté por debajo del 1 es un mayor riesgo de mortalidad para el hombre. Y lo que podéis ver en la línea azul y en la línea verde es que la mortalidad por todas las causas y por causas no cardiovasculares es más o menos la misma, pero la mortalidad por causas cardiovasculares, al igual que en la población general, es menor para la mujer. Pero lo que nos llamó la atención fue lo que pasaba a edades más tempranas.
Y esto a lo mejor se nos pasa porque en la clínica no tenemos nunca un tamaño muestral lo suficientemente grande para darnos cuenta de la supervivencia o de la mortalidad de los pacientes con 20, 25 o 30 años. En estas personas, las mujeres tenían un muchísimo mayor riesgo relativo de mortalidad, principalmente por causas no cardiovasculares. Así que nos pusimos a estudiar qué problemas no cardiovasculares puede haber en estos pacientes. Y uno de los que vimos fueron la diabetes. Y este estudio lo publicamos en el 2011, pero después han salido unos cuantos estudios confirmándolo, que parece ser que ante la presencia de diabetes y diálisis, las mujeres tienen una mayor mortalidad que los hombres. Y hay algunos estudios parecidos en la población en general que sugieren que el control glicémico es menos intensivo o menos intenso en la mujer, o que no le damos tanta importancia como en el hombre, y eso genera saltos de glucosa que pueden desencadenar estos procesos fatales. Otro de los temas que estudiamos fue las infecciones. Aquí hicimos algo en el Registro Andaluz de Salud, la primera vez que trabajé con César, Ramón y Silvia. Y también después vimos lo mismo en el registro de la ETA. Hay un mayor riesgo de infecciones en las mujeres, principalmente en mujeres de edad temprana. No todo el monte es orégano, y ahora tengo algunas perlas que he ido atesorando a lo largo de los años sobre cosas que hemos hecho en la medicina de nefrología que no a lo mejor son las mejores y que pueden mejorarse si aplicamos una medicina de género. Porque hay muchas veces que damos por sentado que todos somos iguales cuando no. Y es el caso de, por ejemplo, cuando estimamos la dosis de diálisis, la KTV. El problema aquí está en la V, que es el volumen de distribución de urea, que es un valor constante que asume que tenemos la misma cantidad de músculo en hombres y mujeres. No, porque de media las mujeres suelen tener menos músculo que los hombres, y dentro de los hombres y las mujeres hay algunos que tienen más músculo y otros que tienen menos músculo. La generalización trae estos problemas. Y si sobreestimamos la masa muscular de las mujeres, lo que acabamos haciendo es sobreestimando la dosis de diálisis. Eso ya se habló hace casi 15 años. Y se ha hipotetizado que la sobreestimación de la dosis de diálisis puede ser la razón, por ejemplo, por la que en el estudio EMO la dosis de diálisis se asoció a mortalidad en hombres, pero no en mujeres, pero no en hombres. Otro ejemplo de donde damos por sentado que somos iguales, pero no lo somos, es con la anemia. En la población en general está bien reconocido que el hombre tiene una mayor capacidad de eritrocitosis que la mujer, y que la distribución de los niveles normales de hemoglobina es diferente. Por eso, la definición de anemia por la Organización Mundial de la Salud tiene diferentes puntos de corte tanto para hombres como para mujeres. Pero luego llegamos nosotros con nuestra guía y les damos las mismas definiciones y los mismos targets de hemoglobina independientemente del sexo. Entonces salen un montón de estudios hablando de que sobreestimamos la anemia renal en mujeres, sobretratamos la anemia de las mujeres en diálisis, y que las mujeres necesitan mayores dosis de eritropoyetina que los hombres para llegar a los mismos hematocritos. A veces vivimos atascados en el pasado, y este ejemplo lo puedo dar con el caso de las fístulas, que es la elección preferente de acceso permanente en hemodiálisis, porque tiene una mayor permanencia, menor complicaciones y una baja tasa de infecciones. Pues hace 20 y tantos años ya salió un estudio en Kidney International de que en Estados Unidos las mujeres tenían menor probabilidad de recibir fístulas. Y en aquella época pensaron, bueno, esto es porque o bien el médico tiene miedo por la dificultad de canular la fístula en las arterias, que las mujeres, que son mucho más pequeñas, o las mujeres lo rechazan por razones estéticas. Un año más tarde, en American Journal of Kidney Disease, hicieron un estudio con ultrasound y vieron que no, que el diámetro arterial es el mismo en ambos sexos. El problema no era biológico, el problema era la percepción histórica del nefrólogo o la falta de práctica en canular. 10 años más tarde volvieron a hacer el mismo estudio y volvieron a ver exactamente la misma diferencia. Y yo decía, bueno, la esperanza o el consuelo que me queda es que esto es solo los americanos, pero no. 15 años más tarde, el estudio DOPS observó exactamente la misma tendencia en todos los países participantes. Va a ser verdad eso de que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces, 3 veces y 16 veces en la misma piedra. Y también es verdad que no hay nada nuevo bajo el sol. Todas estas cosas que os las he dicho se van repitiendo cada 5 años. Hay muchas cosas viejas que ya no sabemos o que se nos olvidan. Y si queremos hacer un cambio, el cambio debe empezar por nosotros mismos. Así que en vez de publicar otra vez lo mismo, espero que nos atrevamos a cambiarlo directamente.
¿Cómo percibimos la enfermedad? Y me interesaba saber cómo perciben los nefrólogos a sus pacientes. Y entonces hicimos este estudio que va a salir dentro de muy poquito en Kidney International Reports. Colaboramos con Alison Tong y la iniciativa SON Hemodiálisis, que habla sobre la outcome de los pacientes. Hicimos una entrevista semiestructurada a 51 nefrólogos de muchas partes del mundo. He copiado aquí algunas de las frases que dieron, no las voy a leer todas, después en diferido las podéis leer o le hacéis una foto a la pantalla. Pero algunas me parecen interesantes y me gustaría que pensaseis sobre ellas. La primera, tengo pacientes con más de 13 años en diálisis que están vivos gracias a su esposa. Ella antepone la salud de su familia a la suya, sobre todo las amas de casa. Ella puede tener la presión elevada durante 2 años y se la atribuimos a estrés y le recetamos ansiolíticos. Sin embargo, a él le damos rápidamente antihipertensivo. Ella es más complaciente y le hace más caso al médico. Él se queja más fuerte, exige más y acabamos prestándole más atención. ¿Os asemeja un poco a vuestra experiencia? La idea es que pensemos todos juntos. Igual de importante, ¿cómo perciben los pacientes su enfermedad? Mirad, las mujeres con ERCA reportan en más de 20 estudios más ansiedad, más estrés y más depresión. Y con más frecuencia que los hombres culpan a su enfermedad del empeoramiento en su calidad de vida. En cambio, los hombres parece que adoptan con más frecuencia comportamientos evasivos, tabaquismo, exceso de comida, incumplimiento terapéutico, bebida, como manera para sobrellevar el estrés o el peso de su enfermedad. Los síntomas que nos importan a unos a otros puede que no sean los mismos. Esto es un estudio Equal, se publicó en el año 19, son unos 1.500 pacientes ancianos de más de 65 años con un filtrado glomerular por debajo de 20, de 6 países europeos diferentes. Y les preguntaron sobre 72 síntomas diferentes. No los voy a leer todos, los traduzco aquí, los mensajes desde un punto de vista más principales. La primera es que nos importan síntomas diferentes. Las mujeres más frecuentemente y reportaban fatiga y dolor en los huesos y más severamente que los hombres, mientras que los hombres reportaban más problemas de libido e interés sexual. Llegamos a la diálisis con morbilidades diferentes. Las mujeres, por ejemplo, en este caso tenían más diagnosis de estrés o desórdenes psiquiátricos, mayor frecuencia de malnutrición moderada y mayor frecuencia de enfermedades del hígado, excluyendo la cirrosis. Mientras que los hombres fumaban más, tenían más anemia y tenían más enfermedad cardiovascular de base. Lo mismo ocurre en la diálisis. Este estudio de Andrew Davenport en Inglaterra, en Londres, 550 pacientes en hemodiálisis reportando sobre sus síntomas. Las mujeres decían tener más fatiga, más calambre, más hipotensión, más dolor de cabeza y mareo que los hombres. Reportaban mayor severidad en todos sus síntomas y se recuperaban más lentamente de la hemodiálisis que los hombres. Lo que yo veo con todo esto es que no podemos tratar a todos con el mismo rasero. Y ahora un bonus track, porque a mis alumnos siempre terminaba la clase preguntándole quién es el paciente que mejor cumple con su medicación. Y ahí los dejaba hablar un poquito, normalmente no pasaban más de 30 segundos, y aquí no lo puedo hacer porque es todo digital y no me vais a hablar. Pero siempre había alguien que me dice, el paciente que mejor cumple su medicación es el hombre casado, porque tiene una mujer que puede cuidar de ella. Esto siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Pues también tenemos que creérnoslo un poco con pies juntillas. Y me gustaría hablaros de este estudio, un estudio de 3.000 y pico pacientes en Japón, más o menos la mitad hombres y la mitad mujeres, donde vieron su adherencia a la medicación percibida versus la real, y lo midieron con los niveles de urea en nitrógeno como calidad de la eficiencia de diálisis. Cuando al hombre se le preguntó, ¿tú te adhieres al medicamento, cumple con el tratamiento? Los que dijeron que no tenían la urea nitrógeno por debajo. Los que dijeron que sí, la tenían más alta. Sin embargo, en las mujeres quedó todo entre medio. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en este caso las mujeres creían cumplir mejor con su terapia de lo que en verdad lo estaban haciendo. Y por eso yo siempre me acuerdo de aquello de que no te fíes de nadie. Bueno, a lo mejor un poco de tu madre, pero poco más. Porque la medicina de precisión se basa precisamente en reconocer qué funciona y qué no funciona para cada uno de nosotros. Y con esto ya solo me queda felicitaros porque habéis sobrevivido a otro webinar como campeones. Tenéis que estar ya muertos después de este congreso. Así que espero que por lo menos os haya traído alguna sonrisa en estos últimos 30 minutos.
Los mensajes principales están todos aquí. Os hemos dicho que los roles de géneros tradicionales siguen estando muy presentes en la sociedad. Los médicos tratan a todo el mundo por igual cuando no lo somos, y de esto es precisamente de lo que va la medicina de género. Y acordaros que el cambio, si empieza por algún lado, tiene que ser por nosotros mismos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Jesús. Como no podía ser de otra forma, estamos encantados todos, nosotros y todas las preguntas que estamos recibiendo al respecto. De las primeras ha sido, como no, la doctora Arenas, que te da la enhorabuena como siempre y felicita y agradecimientos por tu exposición. Hola, Lola. Y estará por ahí. Y nos dice en relación, yo me sumo un poco, la amplío la pregunta, ella dice que qué acciones consideras que podemos hacer para mejorar esa inequidad relacionada con el género, ¿no? Y yo le sumo, si crees que, como comentábamos antes de la conexión, podemos incluir o debemos incluir la variable género, igual que se incluye en otras muchas patologías, en las escalas de medición, de progresión de la enfermedad renal a la hora de tomar las decisiones en la práctica clínica, al igual que tenemos en cuenta la etiología de la enfermedad renal, las intersticiales, ¿no? Comentamos que nos relajamos un poquito más porque van más lentas. En cambio, en los hombres parece que va más rápido, y a la hora el tiempo o la periodicidad de verlo en consulta y de estar un poquito más encima de ello en la monitorización. Y si puedes comentarnos o aportar también algo ahí que seguro que... No, bueno, yo creo que esto muchas veces empieza por reconocer que existe, ¿no? Y entonces este tipo de charlas como la de hoy, si se hacen de vez en cuando, porque la memoria histórica de los médicos es muy corta, pues por lo menos sabemos que están ahí y que estos problemas son reales. Después, ¿cómo llevarlo a la práctica? Pues tenemos que contar con la ayuda del sistema de salud, que tiene que enfatizar este tipo de problemas, y hay veces en que únicamente tenemos que tenerlos presentes y saber que existen. Mira, hay en la Universidad de Stanford hicieron una cosa que se llama Gender Lens, ponerte la lente de la medicina de género, que tienen una especie de mano dibujada, donde en cada mano hay diferentes preguntas que dicen, háztela cada vez que vayas a ver un paciente. ¿Le recetaría esta medicina si fuese un hombre o una mujer? ¿Le diagnosticaría esto de la misma manera si fuese hombre y mujer? Es una especie de checklist para que nosotros pensemos un poco cómo estamos interpretándolo y cómo podemos hacerlo mejor. ¿He respondido a tu pregunta o me he liado a hablar? Perfectamente, no, es que lo primero es concienciarse y tomar acción en ese campo, ¿no? Tengo dos preguntas más, que una es la de la doctora Arenas, también de un estudio que han realizado en el Hospital del Mar en Barcelona con 673 pacientes en ERCA, y la influencia de género con respecto a la elección de la técnica de tratamiento renal sustitutivo. Dice que no encontraron diferencias en cuanto a la elección de hemodiálisis y diálisis peritoneal, 30% en mujeres y 60% en varones. Sin embargo, había una mayor proporción de mujeres que optaban por tratamiento conservador, un 50% más. Entonces, ¿crees que tiene eso relación con lo que has comentado del papel, del rol del cuidador de la mujer, o esa menor conciencia de enfermedad que existe o que parece existir en la mujer? Y luego ya te hago la última pregunta, porque el doctor de Francisco seguro que tiene, y además tiene la mano levantada, la que me han aquí a través del chat, que si cambiaría la definición de enfermedad renal crónica en las mujeres para intentar que accedan antes al sistema de salud. Bueno, eso es en la línea entre lo que comentábamos antes de poder actuar, ¿no? Ok, por parte, a ver si me acuerdo de todo. Respecto a las mujeres, con más frecuencia elegir tratamiento conservador. Eso que me dice, lo he visto también en un estudio australiano de la cohorte a nivel Australia general, y también creo haber recordado un estudio del registro de la diálisis de la EDTA. Es probable, y a lo mejor obedece a este tipo de actitud de que la mujer mayor que prefiere quedarse en casa y seguir cuidando y se siente más dependiente, más necesitada en su familia, y hace este tipo de sacrificio más frecuentemente que los hombres. Es probable, pero sería algo que deberíamos estudiar un poquito más. Sobre si deberíamos cambiar las definiciones, no estoy seguro, porque antes de cambiar la edad, a lo mejor cambiaría las definiciones, antes de cambiar el sexo, cambiaría las definiciones por edad,
que también generan mucha discusión. En cualquier caso, no es cambiar las definiciones, es aplicar los mismos criterios de detección y de tratamiento. Si tenemos que seguir monitorizando a los pacientes y medir la albúmina una vez al año, debemos medírsela a todos. Y lo que por lo menos hemos visto en nuestro sistema de salud, para mi sorpresa, es que a las mujeres se le hacen un 30% menos probable. Muchas gracias porque ha sido muy, muy interesante todo lo que has comentado. Yo tenía nada más que dos preguntas. Una de ellas, a mí me parece que todo esto está alrededor de la masa muscular y la detección de la creatinina sérica. Entonces, en la medida en la que a lo mejor no están reportados adecuadamente las ecuaciones de filtrado, que tienen también sus problemas, pues es muy natural que las personas, que las mujeres tengan unas creatininas que correspondan a filtrados bajos, pero que al no estar muy elevadas, pues no se las reporta al sistema de salud y ya no lo hacen albuminuria tampoco, ¿no? Eso pasa un poco también con el KTV, ¿no? Es decir, la masa muscular y la creatinina plasmática creo que son definitivas. Ese es un comentario y la pregunta es un poco relacionada con el grado de hipersensibilidad que tienen las mujeres cuando están en una lista de espera de trasplante. Como me gustaría que comentaras algo sobre esto. Vale, la primera parte de tu pregunta era sobre cómo si la creatinina está... Sí, la base de nuestra medicina nefrología pues generaliza y asume la misma distribución corporal, la misma masa muscular y eso son cosas que a lo mejor se podían mejorar. Igual que ahora se han mejorado las fórmulas para corregir por la raza, a lo mejor debiéramos pensar si dentro del concepto de medicina de precisión algunas de estas cosas pueden mejorarse para adaptarse más, como dije durante la charla, no solo a la mujer, sino a cualquier hombre y mujer que tiene una composición corporal mayor o menor. Los extremos, ninguno se va a encontrar representado por estas ecuaciones. El grado de sesgo será mayor. La segunda cosa que me preguntaba es si las mujeres quedaban menos detectadas porque no nos damos cuenta o no reaccionamos a esas creatininas más bajas que en general nos darán un filtrado humoral más alto. Yo creo que es precisamente lo que pasa. Normalmente vamos mirando en el reporte los valores de diagnóstico que nos marca como fuera de los valores normales, en rojo o con un asterisco, no sé cómo lo ponen a vosotros, a nosotros son con asterisco. Y el problema de la creatinina es que no hay un punto de corte por lo bajo, solo es por lo alto, por encima de 1500, pero tú puedes tener muy poca creatinina y no te salta. Pensamos que esto va a mejorar cuando empezamos a reportar de manera automática el filtrado glomerular estimado. Eso lo hicimos a partir del año 2016 en nuestro sistema de salud. Y cada vez que alguien mide la creatinina, gratuitamente le llega también la medición de filtrado glomerular. Pero no vimos ninguna diferencia en estas mejoras, al revés, todo sigue siendo exactamente igual. Entonces, ¿qué hacemos para que el médico reaccione? No lo sé, ahí es donde necesito que nos ayudéis. Y la última pregunta sobre la hipersensibilidad en el trasplante, ahí no te sé responder, porque es un tema que controlo muy poquito. ¿Vale? Pero sí soy consciente de que son muchas más las mujeres que donan riñones y son mucho menos las mujeres que los reciben. Hay un grado de generosidad extrema que no concuerda con el hecho de que si todos somos iguales deberíamos tener igualdad de acceso al riñón, al trasplante. Muy bien, Dorita. En eso del trasplante, que en el articulillo que publicamos y que contamos en este la ayuda de Juan Jesús, vimos que las mujeres tenían menos acceso o que los triángulos menos probabilidad de recibir un trasplante de cadáver, que se atribuía en parte previsiblemente a unos niveles de anticuerpos preformados más elevados, que también habría que estudiar, ¿no? Esto del género, no hay que estudiar mucho la genética porque ya lo sabemos, pero la epigenética tiene un valor importante en todos los aspectos.
Por mi parte, nada más que agradecerlo o que agradeceros a los dos y a la SEM por esta charla que, como dice Juan Jesús, hemos de asimilar e interiorizar para que nos sirva y no publicar cada 5 años, como ha dicho, sino tomar acción de forma individual y grupal y en la sociedad y la administración, también como decía Ángeles Francisco. Y por mi parte no añado Muy nada. bien. Muy bien, bueno, pues Juan Jesús, en nombre de la Sociedad Española de Nefrología, toda nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a tu trabajo, que espero que pueda extenderse durante muchísimos años más. Muchísimas gracias a todos. De corazón, Gracias. gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.